En esta tarde vamos a hablar acerca de la gracia, algo muy importante que es necesario que podamos compartir si ya lo hemos entendido, amén. Y si tenemos que aprender algo acerca de lo que es la gracia, pues de igual manera, aquí estamos juntos para aprender. Bueno, pues en esta tarde podemos ponerle como título a esta pequeña enseñanza, ¿qué es la gracia? Y porque pedimos que usted nos acompañara en el libro de Efesios en su capítulo 2, en su verso 8 y 9, acompáñeme por favor con su vista. Y dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Fíjese que el término gracia es un término de origen latín, dice gratia, y que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Deje que se lo repita nuevamente. Dice que gracia significa benevolencia, significa favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento, o sea, algo que no se merecía. La gracia es algo que se nos es dado. Y Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos. Y tengo como 5 puntos para compartir acerca de lo que es la gracia y los beneficios que la gracia trae para con nosotros, para con todos. Y una es que la gracia nos salva. La gracia nos hace salvos y ahí lo estamos viendo en Efesios 2:8. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, algo que tenemos claro es que los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, hemos sido salvos por gracia. Hemos sido salvos por una benevolencia, por un favor, por un beneficio que hemos recibido sin que nosotros lo mereciéramos. Amén. Si hay algo que quiero que quede claro y que si usted no entiende, si usted no me dice amén, no lo ha entendido, pero si me dice amén, es que lo tenemos claro. Y en realidad es algo que necesitamos, si lo sabemos, es algo que necesitamos siempre tenerlo presente. ¿Por qué? Porque es lo que la palabra nos enseña. La gracia que muchas veces se malinterpreta, como lo que hablábamos el día jueves acerca de lo que es la santidad, que muchas veces se malinterpreta la santidad. Pero la gracia, dice, entonces nosotros somos salvos a través de la gracia. Amén. Efesios nos lo dice así. Ahora, el segundo punto es que la gracia nos justifica. Si usted me acompaña, por favor, al libro de Romanos, y Romanos es lo que más vamos a estar leyendo en esta tarde. En su capítulo 3, si usted me hace el favor, Romanos 3, 24 y 25. Cuando usted lo tenga, también me dice amén. Dice que la gracia nos justifica, amén. Y el verso 24 dice que somos siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, el otro beneficio de la gracia es que nos justifica. Somos justificados a través de la gracia. Y fíjese que, dicho con más sencillez, el costo de nuestros pecados es más de lo que nosotros podemos pagar. Nuestros pecados son demasiados y el costo es más de lo que nosotros podemos pagar. Pero la dádiva de Dios es más de lo que nosotros podemos imaginar. Eso es gracia. Porque de la manera en que nosotros vemos,
Pablo dice que el hombre es justificado por la fe. O sea, nosotros no entendemos, pero lo que podemos saber es que nuestros pecados, si quisiéramos pagarlos, son más de lo que nosotros podemos pagar. Pero la dádiva de Dios, la justificación, es más de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces, fíjese que por alguna razón, la gente acepta a Jesús como Señor antes de aceptarle como Salvador. Le voy a explicar por qué. Porque es más fácil comprender su poder que su misericordia. ¿Y por qué razón? Fíjese que cuando dice aquí un comentario, alabaríamos la tumba vacía mucho antes de arrodillarnos ante la cruz, porque vimos que Jesucristo resucitó, la tumba está vacía, amén. Pero no íbamos a alabar a la tumba, sino antes que la cruz. ¿Por qué? Porque Él murió primero por nosotros, por nuestros pecados, y luego fue su resurrección. Entonces quiere decir que por esa razón nosotros a veces tomamos a Jesucristo como nuestro Señor, pero como nuestro Salvador, como que nos cuesta un poco porque no entendemos la gracia. O como Tomás, que él dijo, moriré por ti, le dijo al Señor Jesucristo, pero antes de permitir que Cristo muriera por él. Entonces, es algo que a veces no podemos entender en cuanto a la gracia, pero la gracia nos justifica delante de Dios. Otra más, la tercera, es que nosotros tenemos paz para con Dios a través de la gracia. Acompáñenme a Romanos 5:1. Romanos 5:1. Ahí estamos cerquita y usted no se pierde. Amén. ¿Lo tiene? Amén. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia dice que con la gracia nosotros tenemos paz para con Dios. Paz con Dios. Amén. Qué feliz consecuencia de la fe, tener paz. No solo hay paz entre las naciones, paz entre los vecinos, ni tampoco solo paz en el hogar. La salvación trae paz para con Dios. O sea, es algo bien especial, la gracia. Trae paz para con Dios. Y yo quiero darle un ejemplo de contarle algo que encontré. Una historia. Y dice que una vez un monje y un novicio viajaban del monasterio a una aldea cercana. Dice que en las puertas de la ciudad se separaron, conviniendo en reunirse allí mismo a la mañana siguiente después de cumplir sus tareas. De acuerdo al plan se encontraron y juntos emprendieron el largo camino de regreso al monasterio. Yo quiero que usted se meta a esa escena donde ahí va el monje y el novicio. Dijeron, bueno, salieron. Y luego dijeron, pues aquí a las fuera de la ciudad, aquí nos vamos a encontrar mañana y luego vamos a regresarnos nuevamente. Entonces, dice que ellos se encontraron y juntos emprendieron el largo camino de regreso al monasterio. El monje notó que el más joven estaba más callado como de costumbre y le preguntó si algo andaba mal. ¿Algo anda mal? Y dice, le dijo, ¿qué te importa? Y esa fue la respuesta cortante del monje. Entonces, del novicio, ahora el monje tenía la seguridad de que su colega estaba en problemas, pero no dijo nada. Y dice que la distancia entre los dos se iba agrandando. Imagínense la escena, los dos caminando, pero uno se iba quedando, y el más joven, y el otro se iba caminando más rápido. Entonces el novicio caminaba despacio como para separarse de su maestro. Cuando divisaron el monasterio, el monje se detuvo ante la reja y esperó por el alumno. Entonces imagínense, allá venía el alumno y el monje ya había llegado hasta aquí y lo esperó. Esperó que llegara y le dice, dime hijo, ¿qué te atormenta? Y el muchacho empezó como a reaccionar nuevamente. Pero cuando él vio la ternura en los ojos del maestro, su corazón empezó a ceder y le dijo, gimió, he pecado grandemente.
Anoche dormí con una mujer y abandoné mis votos. No soy digno de entrar en el monasterio a tu lado. Entonces el maestro vino y lo abrazó y le dijo, entraremos juntos al monasterio, entraremos juntos a la catedral y juntos confesaremos tu pecado. Nadie, sino solo Dios, sabrá cuál de los dos cayó. Entonces esto no describe lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando guardábamos nuestros pecados en silencio, nos alejábamos de Dios, nos alejábamos y luego le veíamos como un enemigo. Dábamos pasos largos para evadir su presencia, pero nuestra confesión de faltas atraería su percepción. Estamos en paz con Él. Hizo más de lo que el monje, mucho más que hacerse partícipe de nuestros pecados. Isaías 53:5 dice que Jesús fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hebreo dice que Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Jesús nos lleva a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué le quiero decir? Entonces, ¿verdad que el pecado nos aleja de Dios y nos aparta de la gracia de Dios? Pero otro beneficio de la gracia es que tenemos un lugar con Dios. Que se le quede grabado esto en esta tarde. Fíjese que ser llevados a la presencia de Dios es otra bendición que Pablo describe. En Romanos, ahí mismo donde estamos en Romanos 5 y en su verso 2, vea qué dice. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Oiga que dice, por quien también tenemos entrada, dice. Qué tremendo dice aquí. La expresión en griego de por quien también tenemos entrada significa ser conducidos a la presencia de la realeza. De una vez, por quien tenemos entrada hasta la misma presencia. Y recuerda la historia de Mefiboset y de David. Él fue entrado de una vez hasta la presencia real. De igual manera, la gracia hace eso con nosotros. Y en Efesios, Pablo nos recuerda 2 veces nuestro derecho de entrar en la presencia de Dios. Acompáñenme a Efesios, por favor. Allí cerquita está de usted Efesios. Recuérdense que estamos leyendo los beneficios de la gracia. Estamos hablando acerca de lo que la gracia es. Es un favor inmerecido, es una benevolencia, es un beneficio. Es algo que nosotros no merecíamos. Pero aquí dice que tenemos lugar con Dios. Tenemos un lugar con Dios a través de la gracia que se nos ha sido dada. Efesios 2:18 dice así. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Allí en Efesios 3:12 también, si me acompaña. Allí dele una vuelta a su hoja y Efesios 3:12 dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. O sea que nosotros tenemos un lugar con Dios. Entonces aquí dice que Cristo nos encuentra fuera del salón del trono. Nos lleva de la mano y nos conduce a la presencia de Dios. Al entrar a la presencia de Dios hallamos gracia, no condenación. Misericordia, no castigo. Allí donde jamás se nos concedería una audiencia con el rey, ahora nos recibe ante su presencia. O sea, la gracia es la que hace esto. Nos da un lugar con Dios. Tenemos lugar, acceso a su presencia. Y otra bendición acerca de eso es que nosotros adquirimos vida eterna. Mire, es bien sencillo y bien corto esta enseñanza.
Pero quiero que usted en esta tarde se lleve esto acerca de lo que la gracia es lo que hace en nosotros. Ese favor inmerecido, algo que nosotros no teníamos ni por qué recibirlo. Pero por gracia somos salvos, dice la palabra. Entonces, fíjese que cuando dice que nosotros adquirimos vida eterna a través de la gracia, nosotros nos vamos a dar cuenta que es algo muy, como algo de que pudiéramos decir con júbilo, poder decir, wow, tengo vida eterna. ¿Por qué razón? Porque nosotros sabemos que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, la Biblia así lo llama. Y por eso es que necesitamos una gracia, porque nuestros pecados son tan altos que es tan caro eso. Nadie puede pagar por sus pecados. Solamente la gracia de Cristo lo pudo hacer en su sacrificio. Y eso es lo que nosotros estamos en esta hora aprendiendo. Recuérdense, es por gracia, es por benevolencia, es por favor, es por algo inmerecido. Entonces fíjese que si adquirimos vida eterna, quiere decir que estábamos muertos. Amén. ¿En dónde estábamos muertos? En nuestros delitos y pecados. La Biblia así lo dice. Y Romanos, fíjese que allí habla mucho acerca de ese, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos muertos, no había en nosotros vida de Dios, estábamos alejados. Y entonces nosotros queremos mostrarle algo aquí en cuanto a lo que hemos encontrado, el adquirir vida eterna, porque hay muchos que hablan hoy la filosofía que se encuentra como cuando Pablo en Colosenses y Pedro en su carta habla acerca de los falsos maestros que con sutilezas y otras filosofías hablan. Ellos ponen ejemplos de hombres que hablan muy bonito y muy grande, pero nadie habla que después de esta vida hay otra vida, o vida eterna o condenación eterna. Y eso es todo lo que, no hay más cosas, pero dice que la gracia es una que nos da a nosotros vida eterna. Y yo quiero leerle algo aquí sobre cómo es que muchas veces nosotros necesitamos o andamos buscando la gracia en un lugar donde no la podemos encontrar porque no sabemos que estamos muertos. Fíjese que el pecado es lo que nos ha separado de Dios. Todos sabemos eso, todos lo tenemos claro. Lo que nos ha separado de Dios ha sido el pecado. Amén. Y el pecado nos sentencia a una muerte lenta y dolorosa. El pecado le hace a una vida lo que las tijeras le hacen a una flor. Corte usted una flor con unas tijeras y usted va a ver que la florecita está ahí, usted la cortó, pero después se mira atractiva y se mira bonita, pero después ya se empieza a marchitar. Y por más que usted quiera que la flor se mire bonita o que le eche agua, se está marchitando. Puede ser que también la entierre y le eche abono, pero ya se está muriendo. Ya no hay. Péguela con pegamento o haga lo que quiera, pero la flor está muerta. Fue quitada de su raíz, fue quitada de su tallo, que era la que le daba vida. Y eso es lo que el pecado hace con todos nosotros, con todos, como nosotros como seres humanos. Desde el principio de la caída del hombre en el Edén, desde ahí para acá, eso es lo que el pecado ha hecho, dar muerte y muerte espiritual. Entonces yo quería dar un ejemplo acerca de esto, cómo es que queremos nosotros, sin el conocimiento de Dios, hacer que la gracia nos dé la vida cuando no la buscamos donde es. Y fíjese que leí acerca de un dictador chino que murió en 1976. Era un dictador chino, era un socialista. Y tenía su doctor de cabecera y a él se le encomendó una tarea imposible.
los políticos de ahí le dijeron, queremos que el cuerpo del jefe sea preservado para siempre. Y entonces el personal del hospital objetó y el médico también objetó porque ya había visto los restos secos y encogidos de Lenin y Stalin. Sabía que un cuerpo sin vida está condenado a podrirse. Pero dice que tenía las órdenes, tenían que hacerlo. Era un líder de ese gobierno en ese entonces. Esto es algo real. Y entonces dice que como pudieron, le introdujeron 22 litros de formol en su cuerpo. ¿Usted sabe para qué es el formol? El formol lo usan para preservar los cuerpos de los que han muerto, para ponerlos y pintarlos y hacerle todo lo que necesitaban. Porque estos líderes políticos querían que su jefe, su líder, se mantuviera siempre ahí como muestra de lo grande que había sido. Entonces pues el doctor dijo, bueno, inyectémosle formol, pues, y aquí dice que le pusieron ¿cuántos litros? Dice que le pusieron 22 litros de formol al cadáver. Imagínense, fíjense que eso lo que hace es que los mantiene así. Pero el problema es que dice que el resultado fue horripilante. La cara de Mao, porque Mao se llamaba ese líder y le vamos a llamar a Mao. Dice que se hinchó como una pelota y el cuello del mismo grosor de su cabeza. Dice que sus orejas se sobresalían del ángulo recto y el líquido que le habían puesto se le salía aquí por los poros y todo. Un equipo de embalsamadores trabajó por 5 horas con toallas y bolas de algodón para meter a la fuerza los líquidos adentro. Ahí estaban trabajando, ahí le estaban trabajando. Y finalmente la cara parecía normal, pero el pecho dice que estaba tan hinchado que le tuvieron que partir su saco para que entonces se viera normal. Pero como estaba siendo tan grande, tuvieron que ponerle encima la bandera de los chinos, ¿verdad? La bandera la bandera roja del Partido Comunista. Y eso bastó para su funeral, dice aquí. Pero las autoridades superiores querían que el cuerpo se preservara para siempre en un mausoleo en la plaza que ellos tenían. Y por 1 año, hermanos, ese doctor supervisó un equipo que trabajaba en un hospital subterráneo tratando de mantener los restos. Pero debido a la futilidad de la tarea, un oficial ordenó que se hiciera mejor una figura de cera idéntica. Entonces dijo, bueno, pues no se puede, ¿va? Entonces hagamos una figura de cera idéntica. Dice, tanto el cuerpo como la réplica se llevaron al mausoleo en la plaza. Decenas de miles vinieron para desfilar frente a un ataúd de cristal y rendir homenaje al hombre que gobernó en China 27 años. Pero incluso el médico no supo si veía a Mao o veía la cera, la imagen de cera. No sabía. ¿No hacemos nosotros lo mismo? Algunas veces nosotros hacemos eso. Fíjese, engañamos a la gente lo suficiente como para impulsarnos a persistir un poco más intentándolo. Algunas veces ni siquiera sabemos si la gente ve al ser real o a una figura de cera. Una flor muerta no tiene vida. Un cuerpo muerto no tiene vida. Un alma muerta no tiene vida. El alma se marchita y muere si está separada de Dios. La consecuencia del pecado no es un mal día ni un mal aspecto, sino un alma muerta. La señal de un alma muerta es clara. Labios llenos de veneno, bocas groseras, pies que llevan a la violencia y ojos que no ven a Dios. Entonces, ¿qué le quiero decir en esto de que la muerte es esto? La muerte sin Dios y sin Cristo es que nosotros querramos tener una apariencia diferente y nos ponemos cualquier cosa dentro de nosotros cuando nada nos va a ayudar si no es solamente la gracia de Dios en nuestra vida. Por eso es que necesitamos adquirir la vida eterna de parte de Dios, porque la Biblia dice, estábamos muertos en delitos y pecados.
Entonces la gracia es lo que necesitamos. Y usted puede decir en esta tarde, necesito la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque todos la necesitamos en cualquier tiempo. No necesitamos a alguien que nos disfrace, que disfrace a los muertos. Necesitamos a alguien que resucite a los muertos. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y Romanos 3, 21 al 24 presenta a ese alguien. Acompáñenme ahí a Romanos, por favor, donde estábamos. Romanos 3, del 21 al 25. Dice aquí, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjese, aún estando, Efesios dice que aún nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, Cristo es el que a través de su muerte nos ha dado la gracia, y la gracia ahora dice que con la gracia hemos adquirido nosotros vida eterna. ¿Se alegra usted por tener vida eterna en esta tarde? Amén. Mira, hermano, ¿sabe por qué le pregunto? Si usted tal vez, si no lo ha entendido, no se preocupe. Yo le entiendo a usted. Yo tuve que leer mucho para saber realmente que la vida eterna es un regalo que Dios nos ha dado. Es algo que Él pagó a través de la muerte de su Hijo, y que yo tengo que tenerlo como algo grande en mí. ¿Por qué razón? Porque cuando venga Cristo, nos lleve o partamos a su presencia antes del tiempo, nos espera la vida eterna. Ya no estamos muertos eternamente, tenemos vida eterna. Entonces nosotros podemos ver que dice Efesios 2:5 que aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces la solución de Dios no es preservar los muertos, sino revivificarlos, darles vida. Segunda de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que usted tiene una nueva vida en Cristo Jesús y ha adquirido vida eterna. O sea, nosotros ya no caminamos como muertos, hermano. Tenemos vida. La vida de Dios está en nosotros y nos espera la vida eterna por siempre, para siempre con Cristo Jesús. Entonces, un ejemplo de esto es lo que Jesús hizo por Lázaro, está dispuesto a hacerlo con nosotros. ¿Recuerda el relato de cómo Jesús resucitó a Lázaro? Bueno, es bueno saberlo porque lo que Marta le dijo a nuestro Señor Jesucristo es algo que debiera decirse también respecto a nosotros. ¿Qué le dijo Marta a Jesús? En Juan 11:39, Jesús, llegue ya, porque es de 4 días. ¿Se imagina usted esa escena? Que le diga, Señor, ya tiene mal olor, ya 4 días. Y Marta hablaba por todos nosotros. Por todos nosotros. El género humano está muerto y hiede. Hemos estado muertos y sepultados por largo tiempo. No necesitamos a alguien que nos arregle. Necesitamos a alguien que nos resucite. Y ese es Cristo Jesús a través de su gracia. La gracia dice que nos da vida eterna. Una vez más, un regalo que Dios nos ha concedido, algo inmerecido. Un favor, algo que nosotros no merecíamos, una benevolencia que no nos pertenecía. Entonces,
Dice, en el lodo y en el estiércol de lo que nosotros llamamos vida hay muerte. Y hace tanto tiempo que hemos estado en ella que nos hemos acostumbrado a su hedor. Pero Cristo no se ha acostumbrado a eso. Cristo no puede soportar el pensamiento de que sus hijos se estén pudriendo en el cementerio. De modo que viene y nos llama afuera, como lo hizo con Lázaro. Y luego después de esto somos el cadáver y Él es el que llama a los cadáveres. Somos los muertos y Él es quien levanta a los muertos. Nuestra tarea no es levantarnos, hermano. Nuestra tarea es admitir que estamos muertos. Eso es la realidad. Mire, y eso es una cosa bien tremenda, porque los únicos que se quedaron en la tumba son los que pensaron que no estaban allí. Pero la piedra es quitada y Jesús le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y sale Lázaro. Entonces, hermano, usted no necesita levantarse. Tiene que reconocer que está muerto. Eso es. Porque es algo que se le va a dar algo que usted no merece tenerlo. Es gracia de Dios. Uno de los beneficios es la vida eterna que nosotros podemos adquirir a través de Cristo Jesús. Posiblemente en esta tarde diga Jesús, ven Juan, ven fuera. Ven Ricardo, ven fuera. Ven Talia, ven fuera. Puede ser que esté llamando ahorita a Jesús a alguien porque le quiere dar la vida eterna. Y le repito, no necesita levantarse, necesita admitir que está muerto. Si usted no tiene a Cristo Jesús en su vida, si usted nunca lo ha recibido como su Señor y su Salvador, permítame decirle una verdad en esta tarde. Usted está muerto. Así de fácil. Ahora usted va a entender por qué razón los secuestradores duermen tranquilos. Ahora usted va a saber por qué razón los que matan están tranquilos. Porque el pecado lo que ha hecho es matar su alma. Ellos no sienten nada. ¿Me entiende? Pero si usted está en Cristo, si usted ya tiene a Cristo en su corazón, quiere decir que usted tiene vida eterna. Quiere decir que se le ha dado gracia para que usted adquiera la vida que Dios ha dispuesto a través de su Hijo Jesucristo. Pero hay algo que nosotros debemos de entender, porque posiblemente le hablé a un auditorio que no conoce nada acerca de Dios y nunca ha sabido acerca de Cristo y está muerto en las calles y anda pecando y anda haciendo infinidad de cosas, que necesita saber que le urge tener a Jesucristo en su corazón. Pero puede ser que también le hable a un auditorio que ya tiene a Cristo en su corazón, que ya lo recibió y que un día decidió dejar la vida que le llevaba a muerte. Entonces, aquí los críticos le preguntaron a Pablo y le decían, bueno, la gracia, pues ¿cómo es que la gracia es solo algo que yo tenga que recibirlo así? Sí, Pablo le dice, es que no es la ley decía, o escuchábamos en esta tarde, la ley lo que ha hecho es buena. Nos ha mostrado el camino, pero la gracia es mucho mejor, porque la ley no podía pagar. Nosotros no podíamos cumplir la ley, pero la gracia se nos dio. Solo reconocer que estábamos muertos, eso es lo único que necesitábamos. Pero hay alguien que pueda decir, bueno, pues pues dicen que tengo la gracia y que no me costó. Dicen que fue una benevolencia, dicen que fue un favor. Entonces como que no me tengo que esforzar. Entonces, Romanos 6:1, si me acompaña ahí, por favor, Romanos 6:1. Aquí Pablo está hablando y dice, usted mire ahí, cuando lo tenga me dice a mí. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces ahora me vengo a un auditorio, no de aquellos que estaban muertos, caminando muertos, sino que aquellos que ya tienen la vida en Cristo. Pero dice, entonces, pues si no valía, si no tuve que hacer un gran esfuerzo por adquirir la gracia, entonces tengo que perseverar en el pecado para que siga abundando la gracia. De ninguna manera, dice.
Hay que admitir que la gracia es riesgosa. Existe la posibilidad de que la gente la lleve al extremo o que abuse de la bondad de Dios. Dice, tal es la pregunta de un pragmático. Dice, ¿qué nos impide desenfrenarnos? Si la adoración no me salva, ¿por qué adorar? Si diezmar no me salva, ¿por qué hacerlo? Y si la moralidad no me salva, dicen los muchachos, alerta muchachos que aquí voy. No. Jesús advierte en contra de la actitud al hablar de las personas que abusan de la gracia como pretexto para una vida desenfrenada. ¿Qué le quiero decir con esto, amado hermano? Es que a usted se le dio esto. Tenga, usted no lo merecía. Pero no quiere decir que porque solamente se le dio, usted puede hacer con eso lo que usted quiere. No podemos hacerlo. Y aquí lo dice en Judas 4. Acompáñenme ahí en Judas 4. Judas 4. Está un poco escondido Judas. A mí me cuesta encontrarlo porque a veces pienso que es el Judas que entregó a Jesús, pero no es él. Es otro Judas. Y si usted lo tiene antes que yo, pues entonces ayúdeme a leerlo, por favor, porque lo quise poner ahí y se me fue. Pero ¿alguien tiene Judas 4? A ver, ¿qué dice? Amén. Oiga, ¿qué es lo que dice acerca de aquellos que su actitud, dice, abusan de la gracia y la usan como pretexto para una vida desenfrenada? Más adelante, Pablo contrasta a sus críticos en la pregunta, ¿qué pues diremos? Dice aquí Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? Entonces, para que nosotros podamos adquirir más gracia, ¿podemos seguir pecando más? De ninguna manera. No hay razón para hacerlo así. Y por eso les digo que a veces la gracia es riesgosa porque muchas veces se lleva a un extremo o muchas veces se abusa de la bondad de Dios. Pero aquí dice que no. Y como un traductor lo dice, ¿qué pensamiento más espantoso? Un pensamiento espantoso en verdad. ¿La gracia promoviendo el mal? No, hermanos, la misericordia endosando al pecado. Qué horrible la idea esa. El apóstol usa un modismo más fuerte del idioma griego para repudiar la idea. Dice, mi genoito. La frase literalmente significa jamás lo sea. Entonces, perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. Jamás lo sea, dice Pablo. Entonces, como lo ha dicho en Romanos 2:4, Dios en su benignidad te guía al arrepentimiento. En su bondad Dios nos guía al arrepentimiento, pero nosotros no podemos hacer de la gracia algo que creamos que no vale la pena. Por eso vamos a seguir pecando. No lo podemos hacer. Aquí lo dice, aquí Pablo lo está diciendo, Judas lo está diciendo. Entonces, amado hermano, vuelvo a decirle, ahora me pongo en el escenario de los convertidos, los que tienen a Cristo en su corazón. Compréndalo bien. Quien ve la gracia como permiso para pecar, ha errado la gracia por completo. Si usted cree que la gracia es un permiso para pecar, usted ha errado, hermano. No es así. Y algo más importante, misericordia entendida es santidad deseada. Si usted entiende la misericordia de Dios, usted desea la santidad con Dios. No pueden venir a decir aquí que nosotros no hablamos de santidad. Sí hablamos de santidad. La Biblia nos dice que si por gracia hemos sido salvos, amén. Pero no podemos hacer uso de la gracia para seguir pecando. Y recuérdese, es una misericordia. Y si usted entiende misericordia, usted desea la santidad. Y el jueves hablábamos acerca de la santidad, que la santidad es el deseo de nosotros de seguir buscando más acerca de Dios, de ser como Dios es. Eso es la santidad. Apartarnos porque Él nos ha apartado, apartarnos de hacer todo mal. Y Pedro lo decía,
Ya no le den rienda suelta a sus deseos y sus pasiones, sino que apártense. Y eso nos llama. Entonces debemos de comprenderlo bien, hermanos, que tenemos a Cristo Jesús ya como nuestro Salvador. Misericordia entendida es santidad deseada. ¿Usted desea la santidad de Dios en esta tarde? Amén. Amén. Si usted no la desea, usted necesita a Cristo como Salvador. Si usted no la ha entendido, yo le vuelvo a explicar nuevamente. Esta es una benevolencia, la gracia, un favor que nosotros no merecíamos, pero se nos ha sido dada a través de Cristo Jesús. Sus beneficios es que tenemos vida eterna, tenemos un lugar con Cristo. Su beneficio es que tenemos una entrada a Dios a través de Cristo Jesús. Entonces Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, dice. Note las últimas palabras, eso está en Tito 2:14. Dice que la gracia promueve un anhelo del bien. La gracia no estimula ningún deseo para pecar, hermanos. No. Si hemos recibido en verdad la dádiva de Dios, no nos burlaremos de ella. Es más, si una persona usa la misericordia de Dios como libertad para pecar, uno se pregunta si alguna vez conoció la misericordia de Dios. ¿Qué le quiero dejar en esta tarde en su corazón? Si usted no tiene a Cristo, si usted nunca lo ha recibido como Señor y Salvador, le vuelvo a repetir, usted está muerto y necesita la vida de Dios en su corazón. Hay alguien que posiblemente nunca lo ha recibido como Señor y Salvador. Esta tarde es una buena oportunidad para que usted ande en vida y camine en vida. No como sonámbulo, sino vida de Cristo, la vida de Dios en usted. Tal vez no hay nadie que necesite la vida de Cristo. Pero posiblemente si usted ya tiene a Cristo en su corazón y ha abusado de la gracia de Dios, usted necesita arrepentirse. Mire, la gracia nos lleva a la confesión. Y la confesión nos lleva a saber que cuando nosotros confesamos nuestras faltas delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice la palabra, y limpiarnos de todo mal. Es como un terreno, cuando usted empieza a confesar sus pecados, entonces Dios empieza a limpiar el terreno para que su palabra empiece a dar el fruto que germine y quede como un lugar donde usted va a ser una buena tierra para que su palabra crezca. Entonces necesita confesar sus pecados. Y hermano, no le está diciendo, venga y dígame todos sus pecados. No, usted ahí donde está. Usted ahí donde se encuentra. Si usted sabe que usted ha abusado de la gracia, o quizás no sabía lo que la gracia era, en esta tarde usted ha comprendido que la gracia es algo que usted ni yo merecíamos, pero que debemos de caminar en la gracia de Dios. Entonces, si usted en esta tarde tal vez hay algo que ha hecho que usted se aleje de Dios, ha hecho que usted se separe más de Dios, como el novicio con el monje que decía, no vale la pena. Prefiero alejarme porque yo no merezco eso. Pero no es así. Venga a Cristo, Él le llama para que usted pueda arrepentirse de sus faltas y tener esa vida que Dios nos ha dado. Recuérdese, si nosotros estamos en Cristo, si nosotros tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y hemos entendido la gracia, quiere decir que nosotros tenemos sus beneficios, que nos salva, que nos justifica, los beneficios que de igual manera nos trae paz y los beneficios donde adquirimos vida eterna. Si en esta tarde todo está bien y usted sabe que la gracia no ha sido para usted algo desconocido, hermanos, necesitamos compartirla de igual manera. Fíjese, hermanos, a veces nos ponemos a decir, vengan todos los que quieran servir, los que necesitan servir, los que quieran ayudar aquí en la obra del Señor. Necesitamos, ahí ponen el rótulo, necesitamos tantos servidores y todo. Pero yo me he puesto a pensar esto, hermano. Cuando nosotros adquirimos la gracia de Dios, cuando nosotros entendemos acerca de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, no necesitaríamos que nos pusieran un rótulo para decir que necesitan servidores.
Porque si usted ha dado de gracia lo que por gracia usted ha recibido, ¿cuál es lo que usted trae delante del Señor? Agradecimiento. Agradecimiento. ¿Por qué a veces no viene, no viene nueva gente a la iglesia? Porque se nos olvida que se nos dio algo, gracia sobre gracia. Y dice que debemos de dar de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido. Pero usted le ha hablado de gracia a alguien que conoce, a un compañero de trabajo, a un hermano lejano. ¿Usted le ha hablado de gracia a ellos? No necesitamos, hermano, mayor cosa. Si usted entiende la gracia, el amor que Dios ha depositado en usted es el mismo que usted tiene que dar a su prójimo. Así de fácil. Así de fácil. ¿Sabe por qué estoy yo aquí al frente de usted? Por gracia, hermano. Por gracia. No por ser bueno. No. No por merecerlo. No, hermano. Es por gracia. Y por eso es que yo digo, Señor, ayúdame a entender tu gracia para compartir tu gracia con aquellos que lo necesitan. Y cuando usted entiende la gracia, háblele a los de afuera de la gracia que Dios ha puesto en usted y verá que aquí va a estar juntamente con usted. Porque la gracia nos ha dado vida, hermanos. Ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Así que yo los dejo a ustedes aquí, hasta aquí, pero lléveselo en su corazón. Recuérdeselo. La gracia es algo que no merecíamos, pero se nos ha sido dada. Tenemos vida eterna, hermano. Ahora compartámosla. Dé de gracia lo que usted de gracia ha recibido. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios en esta tarde. Si hubiera alguien que necesita que oremos por usted, porque posiblemente usted necesita realmente entender que ha sido llamado con un propósito, pero tal vez no ha entendido. Le invitamos a que venga. No queremos ni tacharle, ni señalarle. No, queremos que usted reciba la gracia de Cristo de igual manera. Pero si no, entonces cierre sus ojos donde estamos y demos gracias a Dios por este tiempo que nos permite poder compartir. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hermosa tarde te agradecemos por todo lo que tú has hecho con nosotros. Gracias por esa gracia que has puesto en nuestra vida. Tu palabra dice que era algo que no merecíamos, pero se nos ha sido dada a través del sacrificio de Cristo Jesús, porque tú vistes que andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, te diste tu vida, Cristo Jesús, por nosotros y te lo agradecemos. Ahora te pedimos que nos guíes a que entendamos, a que sigamos entendiendo que no podemos hacer de la gracia, Señor, como algo que no tiene valor. No, Señor, sino ayúdanos a entenderlo y a dar gracia sobre gracia. Ayúdanos a entendernos que no es por nuestros sacrificios, no es porque seamos buenos, es porque a ti te ha placido ser bueno con nosotros. Y yo en esta tarde bendigo, Señor, a nuestros hermanos que están juntamente con nosotros. Te pido que los guardes y los protejas y que, Señor, si alguna vez ellos han dudado de lo que tú has hecho en sus vidas, que por favor tu Espíritu Santo les traiga esa en memoria que tú ya diste la vida por cada uno de ellos. Y te agradecemos en esta tarde y bendecimos tu nombre y exaltamos tu nombre y te pedimos que nos ayudes a dar gracia sobre gracia, que lo que de gracia hemos recibido podamos compartirlo a aquellos que lo necesitan, Señor. Te lo agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo y fortalece el corazón de aquellos que tienen duda todavía, que piensan que necesitan hacer algún esfuerzo, algún sacrificio para adquirir la gracia. No, solamente necesitamos reconocer que de ti viene todo, Señor. Y por eso en esta tarde aquí estamos y te lo agradecemos y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este mensaje ha sido patrocinado por la Iglesia Calvary Church de Aurora, Colorado, a través del Ministerio Hispano Su Gracia. Este ministerio está comprometido en enseñar la palabra de Dios verso por verso a la comunidad hispana. La visión de nuestra iglesia es alcanzar, discipular y enviar. Alabamos a Dios con música contemporánea. Nuestros servicios son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde en la sala de conferencias Agape.
Los domingos contamos con enseñanza de la palabra de Dios para los niños. Visítenos en Calvary Church del 18900 al este de la avenida Hamden en Aurora, Colorado. Para más información, contáctenos a el 720-477-0478. Esperamos en Dios que este mensaje haya sido de edificación para su vida.